que fuimos descubriendo, si se quiere, redescubriendo, visibilizando, que también en esas históricas fotos donde uno ve a dirigentes del sindicalismo combativo, varones, bueno, habría que ampliar para encontrarnos, pero estábamos ahí. Se nota en primer plano, digamos, exactamente. Plano más general. Está en línea Viviana Fulchieri, a quien agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar. Agradecemos a Sandra Nicosia también que nos hizo esta conexión. Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, la saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Alicia, hola Miguel, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por este contacto y porque, bueno, me parece que la invitación que me hicieron ahí del equipo de trabajo audiovisual, Sandra Nicosia, bueno, que forman parte del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de CONICET y de la Universidad de Misiones, sobre todo de la parte de la historia reciente, bueno, motivos me sobran para estar agradecidos porque es justamente mi tema, el tema de mi libro y el tema de la película. Viviana, ¿podemos comenzar un poco por el libro? ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo fue ese trabajo de compilar historias en ese libro? Bien, el libro no surge así de un día para otro, ¿no? Tiene que ver con un desarrollo de mi actividad como fotógrafa, como comunicadora, como periodista, como gestora cultural, cosas que fui haciendo a través del tiempo. Yo estudié en la Universidad de Río Cuarto una carrera que se llamaba Comunicación por Imágenes, pero en el año 77, en pleno proceso, o sea, imagínense lo poco que se podía hacer y contar y ver y documentar, ¿no? Tuve la gran suerte de ser suerte, digo, porque antes de recibirme ya había tenido una oferta laboral para trabajar en un diario que se iba a crear en Río Cuarto, que fue uno de los primeros, si no el primer diario en offset, que iba a tener una impresión realmente pionera para la época. Y bueno, la gente, los directivos de ese diario en Río Cuarto fueron a la Universidad de Río Cuarto a buscar de ese semillero incipiente de estudiantes de comunicación, a buscar sus trabajadores allí. Y buscaban los promedios mejores de ciertas carreras, entre ellos fotografía. Y bueno, así me veo en 1980 como parte del staff fijo de ese diario, que aún existe. Y bueno, ahí corroboré que no me había equivocado en absoluto de mi decisión, que fue una vocación tempranísima. A los 6, 8 años yo ya estaba convencida de que quería ser fotógrafa y desarrollé una vocación así muy precoz. Ayudada por mi escuela, ayudada por mis maestros, o sea, fue un tema bien lindo. Bueno, la cuestión es que yo trabajé en prensa gráfica en el diario Puntal, después con La Democracia formé parte de un staff de jóvenes periodistas que trabajaron en el gobierno, en el primer gobierno después del gobierno de facto de Córdoba, que fue un gobierno radical, que era en la época de Angelos. También buscaban a jóvenes periodistas con inquietudes y demás. Bueno, ahí empecé a trabajar, después empecé a trabajar y fui por todos los diarios de Córdoba y las revistas de Córdoba, La Voz del Interior, el diario Córdoba, trabajé en muchos lugares, hasta que en el 92, como jefa de fotografía de hecho del diario Página 12 Córdoba, termina mi ciclo de empleada con relación de dependencia, no porque lo decidiera, sino porque la realidad lo decidió, embarazada y bueno, mudada acá a las sierras donde vivo,
no me era posible desarrollar mi tarea así como una reportera gráfica que está siempre lista como un Boy Scout en una redacción. Entonces empecé a generar lo que siempre quise y lo fui haciendo de manera paralela, mi agenda. O sea, una cosa muy ambiciosa, o sea, armar mis proyectos y tratar que estos proyectos me los compraran medios distintos medios, pero estos proyectos sí eran los que me representaban totalmente. Entonces fui uniendo esa situación particular de mi vida, del país también, los 90, cerraron tantas empresas gráficas y demás que hubo mucha. Entonces había que recrearse y bueno, y con esta profesión y con un poco ya de cuestión de familia me fui reinventando y siempre orientándome hacia lo que más me gusta hacer. Entonces empecé a trabajar sobre mis grandes pasiones a nivel de vocación, que es la fotografía, la historia, la memoria y el género. Y entonces, bueno, fui buscando acontecimientos, aniversarios, conmemoraciones, con los números redondos, digamos, porque yo ya me había dado cuenta, trabajando tanto tiempo en prensa, que cuando se cumplen 10 años, 20, 30, 50, que terminan en 0 o en 5 también, lo sabemos, se empiezan a mover un poco más las redacciones y se buscan hacer suplementos o se busca de potenciar cosas que tienen que ver con esa época. A mí eso me viene bárbaro porque lo que yo tengo siempre como una especie de lema, por decirlo rápidamente, es trabajar el tema de la memoria, pero fundamentalmente haciendo hincapié no sobre lo que pasó, volver a contar y contar lo que pasó, lo que ya se sabe, lo que se llama en prensa un refrito, sino qué queda pendiente de ese aniversario. Y bueno, y eso que queda pendiente, me di cuenta y lo puedo absolutamente justificar con todos los trabajos que he hecho al respecto, que lo que queda pendiente de contar en las memorias de la historia son las historias de las mujeres, las historias de los afrodescendientes, las historias de los pueblos originarios, las historias de las disidencias sexuales, las historias de las clases subalternas, y así se puede seguir, cada uno puede anotar qué es lo que cree que también está pendiente. Y, como siempre digo, cuando presento el libro y la película, que lo hago mucho en universidades o en colegios hasta primarios, secundarios, siempre les digo que la cuestión de la memoria y la cuestión de historia no es solamente una cuestión exclusiva para manos expertas o para mentes expertas en historia, o no solamente, sino que es responsabilidad de una comunidad, ¿no? De todos, de todas, de ver qué es lo que queda pendiente y hacia ahí dirigirnos a escuchar esas voces que fueron silenciadas y que siempre hay una buena manera y hay una oportunidad de recuperar esas voces y bueno, y hacer lo que hago yo y lo que hace mucha gente desde hace un tiempo, que es bueno revisitar esa gran masa de invisibilizados. Viviana, me interesa mucho la utilización de la palabra brujas en el cordobazo y cuento por qué me interesan. Hace solamente un par de días, daba la casualidad, estaba leyendo un libro de una autora brasileña que hablaba un poco de la historia de la palabra brujas y su uso, ¿no? Y decía, bueno, primero se nacía bruja, había una marca en el cuerpo, un día del año, una fase de la luna, que hacía que una mujer fuera inevitablemente bruja. Pero después, con la llegada de la modernidad, uno se hacía bruja. Háblame de estas brujas. Bueno, en realidad voy a contar una cuestión muy íntima del equipo de trabajo que se armó a raíz de la película. A mí me conoce un equipo de audiovisualistas de Córdoba en una presentación del libro
en la Feria del Libro de Córdoba, filman toda mi presentación del libro, y cuando se termina esa presentación yo había ido con mujeres protagonistas de este libro, y me confesaron que habían ido porque tenían idea de presentarse en concurso del Polo Audiovisual Córdoba, que es algo vinculado al gobierno de la provincia, que dan subsidios para hacer cine, y querían que yo fuera parte de ese equipo, que tomara mi libro y que lo hiciera el guión de la película, que fue toda una historia aparte, ¿no? Que si les interesa después les cuento, pero vamos a lo que me preguntas. Yo empecé a trabajar en ese guión con una idea tal vez errónea de pensar que lo que ellos querían era llevar el libro al documental, o sea, que fuera el libro en otro registro, que es el registro audiovisual. Bueno, yo tenía adelantado ya ese trabajo que me pidieron, que lo hicimos en pandemia, trabajé sola, y cuando nos empezamos a juntar con distanciamiento y demás con el equipo, este equipo con chicos que la verdad que podrían ser mis hijos, me dicen que en realidad no querían llevar el libro al documento audiovisual, sino que querían recrear el libro de otra manera, en donde yo estuviera incluida en el relato de la película como una protagonista. No del cordobazo, pero en cierta manera sí, tomando esas voces y haciéndolas de alguna manera como mis propias voces, ¿no? Al tomar registros que tienen que ver con esta memoria que no fue contada. Entonces me pusieron ellos como parte. Bueno, me adapté, no sin querer llevar un poco agua para mi molino, me costaba desprenderme de la idea de que fuera el libro tan amado y con tanto trabajo realizado, con tanto esfuerzo y demás, un nuevo producto, pero después me di cuenta que valía la pena. Y cuando me entregan ellos lo que tenían filmado y un poco las primeras tipografías que se iban a usar para la gráfica de la película, aparece que la película se iba a llamar Brujas del Cordobazo. Y bueno, a mí la verdad me molestó muchísimo porque, bueno, creo que porque no se iba a llamar como el libro, ¿no? Me costaba resignar que no fuera. Y la verdad que mi hija, que bueno, que es un poco siempre como tiene una sabiduría desde muy niña, y que muchas veces cuando me ve a mí con una pasión así que un poco me enceguece, obstinada con una idea o con un proyecto que quiero que salga tal cual, en fin, le pregunté que qué opinaba y me dijo: me parece una idea genial, mamá, van a ir muchas chicas jóvenes a verla. Porque claro, no quiero spoilear la película porque la van a ver esta noche, pero ahí en la película se van a dar cuenta por qué. Porque hay un giro en la película a partir de que las mujeres que hablan en la película son las protagonistas del libro, del Cordobazo. ¿Qué les pasó a ella en la vida para que se las llamara brujas? Después vamos a escuchar un fragmentito como un anticipo del documental, el tráiler del documental, y ahí aparece también el término brujas, y dicho de una forma tan linda que invita a ir a verla hoy, digamos. Viviana, pensaba un poco también, y esto a partir de lo que fuimos viendo en el adelanto de esta película, del lugar de la fotografía, y esto que vos decías, revisitar. ¿Cómo aparece la fotografía y qué rol juega en el libro primero y después, bueno, también en el documental? Y en la vida. Y en la vida. Sí. En la fotografía no solo es una herramienta de la historia, de la memoria, sino que la construye.
cuántas cosas, cuántos sucesos no vivimos, pero hablamos de esos sucesos como si hubiéramos estado allí. Pensemos antes de la fotografía, inclusive, hablemos de la imagen, los cuadros, qué sé yo, de las batallas que no había fotografía, o cuando ya había fotografía pero eran muy escasas. Pensemos las imágenes de la guerra del Paraguay, o sea, muy pocas fotografías, pero sí había pintores en ese entonces, y hablamos de cómo se vestían, y hablamos de cómo era el campo de batalla. Pensemos, cuando vemos una fotografía que nos impacta, ya hablamos de esa fotografía como si hubiéramos estado de alguna manera en ese suceso. Entonces, es muy importante porque hablamos de eso a partir de ese registro muchas veces, que por supuesto tampoco hay que decir que la fotografía es la verdad, porque sabemos muy bien, y más en esta época y más en esta circulación y estas manipulaciones que se hacen a veces obscenas en las redes sociales, en este mundo virtual, tenemos que tener mucha precaución acerca de la veracidad de la fotografía. Y aunque no existieran las fotografías y las fake news, aunque no existiera eso, siempre hay que tener una reserva, porque la fotografía está hecha, si bien es un registro, o era un registro químico, físico, que se podía hablar de que era muy fidedigno con la realidad, siempre el fotógrafo, aunque quiera y haga un esfuerzo por su neutralidad, es bastante improbable que alguien sea absolutamente neutro. ¿O acaso hay que desconfiar de la neutralidad en todo caso, no? Totalmente. Siempre se muestra o no se muestra algo. El ángulo, todo tiene que ver con qué lentes capturás, o sea, hay un montón de cosas. Bueno, la fotografía es muy importante, es mi vida, es mi modus operandi, mi modus vivendi, digamos. Entonces, qué mejor cuando tuve la idea de trabajar con esto que les contaba, ¿no? Tomar un número redondo, que es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo, con los 400 años de la Universidad de Córdoba, con los 50 años del Mayo francés. Son todos cosas que a mí me entusiasman muchísimo, y me pongo a investigar y realizo contenidos. Esos contenidos los vendo a medios, o los hago una exposición, o sirven para algo que a mí me reditúe de alguna manera el tiempo que me lleva a hacerlo. En general medio que cambio la plata, pero no, y valorando también el trabajo, digamos, ¿no? Que a veces nosotros tenemos amigos fotógrafos y fotógrafas que a veces les cuesta que reconozcan que es un trabajo. Entonces, pasame una fotito, mandame una fotito. Sí. Bueno, yo eso, no hay día que alguien me pide una foto y que se la dé cuando son para cosas que tengan que ver con un hecho cultural o bueno, la cuestión es que la hago corta. Vi que se llegaba el Mayo francés, escribí sobre el Mayo francés, tratando de ubicar una mujer que aparezca en una foto del Mayo francés. La encontré, me hice amiga de esta mujer, que fue el ícono del Mayo francés, Caroline de Bender, y la comparé su vida a partir de que salió en una foto del Mayo francés con una mujer del Mayo cordobés, que fue una mujer del Cordobazo, que fue un año después del Mayo francés. Eso lo publiqué y tuvo una recepción tan fuerte. Lo publiqué en un suplemento de cultura, el diario La Voz del Interior, y eso lo empezó a tomar la gente y llevarlo a Facebook. Bueno, en fin. ¿Qué me dije? Bueno, yo ya tengo acá otro trabajo que lo empecé a hacer pensando para un suplemento, y después, bueno, me di cuenta cuando empecé a tirar así del hilito de una fotografía que aparecía siempre
cuando querían representar el cordobazo, que me di cuenta que era una fotografía que estaba recortada, que era una fotografía cuadrada. Ya en esa época existía la cámara reflex de 35 milímetros, que en general es la cámara de rollo, que es los últimos rollos con los que trabajamos nosotros. Era en la época analógica, eran 35 milímetros y en general se usaban apaisados. Bueno, yo veía en los archivos, que empiezo siempre por los archivos de mi sindicato, y después voy, de acuerdo a si encuentro o no, complejizando esa búsqueda. Bueno, vi que siempre salía una foto cuadrada y que se repetía, que era una foto de Agustín Tosco marchando con su famoso icónico mameluco, y dos de sus allegados al sindicato, sus manos derechas, digamos. Bueno, tomé esa foto y dije, acá pasa algo, y a esa foto le puse una lupa y empecé a ver indicios de que detrás de Agustín Tosco se veían peinados de mujeres. Entonces me fui al nido de esos negativos, que es el archivo de Luz y Fuerza. Y ahí fue una eureka, y ahí se me abrió una cosa maravillosa, que es buscar, encontrar el negativo original de esa foto y ver que era una secuencia larguísima, que el fotógrafo había seguido a esta columna, que no fue en el Cordobazo, fue un año después, pero bueno, es una foto que circula, como yo lo aclaro, porque nobleza obliga. Todo el mundo pone que es del Cordobazo. Es una foto que se hizo un año después, a partir de esa marcha se hizo para pedir, fue el aniversario del Cordobazo, el primer aniversario, para pedir que se liberaran a los sindicatos de las intervenciones que se habían hecho a partir del Cordobazo. Bueno, esa foto, ¿qué pasó? Cuando yo veo la secuencia completa, veo que el fotógrafo en un momento sale de ese centro, se va hacia un costado y deja a todas las mujeres que iban en primer plano e iban al lado de Agustín Tosco, pero quedaron siempre en ese margen que se recortó gráficamente para publicar esa foto sin las mujeres. Y siempre digo, porque en general los estudiantes son los que más me preguntan, ¿por qué se cortó a las mujeres? Me cuentan, me dicen. Y bueno, yo no tengo la respuesta, pero se me ocurre una cuestión que tiene que ver con el sentido común, que les digo, no hubo una intencionalidad aviesa, no hubo una cosa maquiavélica, sino algo que puede ser igual o peor, que es, no las consideraban relevantes. Claro, eso es peor. Un marco había ahí. Y después, bueno, de eso, fíjense qué tema que puede ser banal. Uy, no salió en la foto. No es banal, porque no es como ahora que hay fotógrafos, fotógrafas y ojos casi con la misma intensidad y en el mismo número que manifestantes, ¿no? Cada uno lleva un celular y hace sus fotos, o sea que cuántas miradas, cuántos ojos, cuántas cosas. En esa época la fotografía era algo muy caro y solamente tenían esas cámaras y podían revelar en laboratorios especiales los fotógrafos de los medios. Y la cuenta da que no había más de 5. ¿Y dónde estaban esos fotógrafos? Siguiendo a la columna mayor que venía del sur de la capital cordobesa, que es donde estaban el polo industrial automotriz, metalúrgico, más grande del país, si se quiere. Entonces, ¿a quién iban a esperar? A las chicas que venían de ATE, a las chicas que venían del sindicato del calzado, a las docentes, a las bancarias, a las del ESMATA, al del sindicato del vidrio, al del sindicato de los gráficos, a los de la sanidad. O sea, miren, todos estos sindicatos que yo les digo son sindicatos que tenían gran cantidad de mujeres.
porque había mujeres trabajando en todos los rubros y en rubros que yo no sabía que había, como por ejemplo que ya el ESMATA tenía muchísimas mujeres afiliadas, y que las que no estaban afiliadas, como las de una fábrica que tenía todas mujeres, que la fábrica Ilasa se llamaba, que era una fábrica que hacía cables para estos autos de esta periferia automotriz de fábricas que les cuento. Era un momento industrial brillante, o sea, esa Córdoba, hoy están los restos. Viviana, seguramente vamos a volver a charlar, porque además este es un año que vamos a estar recordando también 55 años, en este Exacto. caso, del Cordobazo, así que va a haber otra excusa para charlar, para meternos un poco en esta historia, no. Pero brevemente, invítanos para esta noche, porque parte de lo que estamos escuchando ahora se va a escuchar también hoy a las 20 en el aula magna de la facultad, así que anticipanos, presentanos el documental, así brevemente. Bueno, el documental, como ya lo dije, es un documental que le da voz, imagen y contexto a lo que yo cuento en el libro. Con estas diferencias que yo marco, que yo estoy en el documental como contando esta historia a partir de las fotos. O sea, hay una reflexión al comienzo de por qué, a partir de pocas imágenes, ¿no? Yo tomo una foto y ahí la voy completando con pedacitos que le cortaron a esa foto, que es la foto de tapa del libro. Entonces, bueno, lo que tiene que lo hace, no sé si más interesante que el libro, pero le aporta algo que no lo quiero contar demasiado para crear un poco de inquietud, le aporta el hoy. Sí. Porque yo me di cuenta, trabajando 40 años cubriendo marchas en Córdoba, y tanto que me costó buscar a estas mujeres para entrevistarlas, porque justamente fueron invisibilizadas. Cuando yo encuentro a estas mujeres, me doy cuenta que las encontré en las mismas calles que las vio el Cordobazo. Son mujeres de 80 y 90 años que desde el Cordobazo hasta ahora jamás dejaron de estar en las calles luchando. Genial. Entonces, en esa vuelta, estas mujeres se muestran al lado de otras mujeres que son las brujitas más chicas, que serían las nietas de esas brujas que no pudieron borrar. Viviana, mil gracias por este tiempo, un abrazo enorme, y ya vamos a estar de nuevo charlando, y desde ya vamos a estar compartiendo el documental en un rato nada más. Mil gracias. Bueno, que lo disfruten, me da muchísimo gusto esta invitación, y si me permiten voy a mandar, así como mucho Lula, bueno, por supuesto un saludo a Sandra Nicosia, pero uno en particular al ministro José Lo Schwab. Bien. Porque, bueno, lo conocí como yo era periodista y él participaba de una cosa muy hermosa, que fue una trayectoria fluvial por el río Paraná a partir de un proyecto que se llamó El Río Infinito, que no me lo olvidaré nunca en mi vida. Genial. Y que, bueno, me gusta mucho lo que hacía y lo que está haciendo ahora. Supongo que no conozco en Misiones, pero supongo que no conozco su trabajo ahora en Misiones, pero supongo que sigue en esa misma línea. Un abrazo enorme, Viviana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí hablábamos con la autora, guionista de esta película que vamos a mirar dentro de un rato nada más, que recoge justamente la historia del Cordobazo, Viviana Fulchieri, presentándonos Brujas del Cordobazo a las 20, ahí en el aula magna de la facultad. Nos vamos de este bloquecito que se nos extendió un poquito con el tráiler de la película. Dale.